Bueno, siendo las 5:05 p.m. de Paraguay, damos la bienvenida a todo el público presente, a nuestros disertantes también, de parte de Feller Rate, calificadora de riesgo, quienes desde Chile, entiendo yo, se están conectando para poder brindarnos una charla que se llama Sistema Financiero antes y después de la pandemia. Esto forma parte de nuestro amplio abanico de capacitaciones, charlas, webinarios, etcétera, que la Comisión Nacional de Valores de Paraguay se encarga de ofrecer al público en general, un poco para que puedan educarse en términos financieros, bursátiles y otros. La charla está prevista que dure 1 hora, es decir, a eso de las 6 p.m. de Paraguay estaríamos concluyendo la misma. Se les ruega por favor mantener sus micrófonos apagados, al igual que sus cámaras, para que la conexión sea la mejor posible. En el caso que tuvieran alguna duda, alguna consulta, obviamente que la pueden realizar a través del chat disponible en esta plataforma Teams. Recuerden asimismo que se les será expedido certificados de participación por haber estado en esta charla. Y sin más preámbulo, creo que podemos arrancar entonces la misma. Tenemos 3 disertantes desde Feller Rate en Santiago, Chile, que son Alejandra Islas, Fabián Olavarría y Andrea Gutiérrez. Bienvenidos. Empezamos entonces con Alejandra, por favor. Adelante. Hola, muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos al webinar de Feller Rate Clasificadora de Riesgo, que tal como comentó Marcelo, hemos denominado el sistema financiero antes y después de la pandemia. Mi nombre es Alejandra Islas, yo soy director senior del área de instituciones financieras de Feller Rate, y esta tarde me acompañan Fabián y Andrea, como presentó Marcelo. Ambos son analistas senior del equipo de instituciones financieras y son quienes cubren Paraguay. Vamos a comenzar inmediatamente con la presentación. Vamos, Andrea, a la lámina. Perfecto. Ante un escenario complejo, esta tarde vamos a analizar el desempeño de la industria financiera regulada en los últimos años. Vamos a abordar aspectos del crecimiento, del desempeño financiero, vamos a comentar también nuestra visión respecto a la calidad de la cartera, luego vamos a seguir con la liquidez, el fondeo y el respaldo patrimonial, y vamos a terminar con nuestra visión respecto al escenario competitivo y nuestras perspectivas para la industria. Eso es lo que vamos a comentar hoy en la tarde. Avancemos a la lámina 4, Andrea, por favor. En los últimos años, con excepción del año 2016 y 2017, hemos visto cómo el sistema financiero ha experimentado un crecimiento importante. Esto ha permitido, y lo vamos a abordar al final de la presentación, que la profundidad del sistema financiero avance, y eso hace que hoy día más personas puedan acceder a sistemas financieros regulados. Nosotros estamos abordando aquí en la presentación, para claridad al público, estadísticas considerando bancos y financieras. Me gustaría decir acá que en el periodo 2019-2020 ustedes ven que la tasa de crecimiento baja respecto a periodos previos al 2016, pero nos parece que el crecimiento del sistema financiero es bastante adecuado en un contexto económico más complejo para el país, para la región, y también dados los efectos derivados del desarrollo de la pandemia de COVID-19 que se inició en marzo del año pasado. Vamos a la lámina 5, por favor. En este gráfico tenemos una serie bastante extensa del stock de colocaciones brutas de bancos y financieras en términos consolidados. Vemos cómo las colocaciones avanzan paulatinamente. Nosotros en nuestros informes hemos destacado que en 2020 el crecimiento de las colocaciones fue un rango del 10%, que nos parecía, como decía antes, bastante adecuado para el contexto. Y si comparamos con 2016, por ejemplo, donde el país enfrentó una sequía y también una baja en los precios de los commodities, es un muy buen desempeño. En 2016 el portafolio de colocaciones prácticamente no creció. Si nos vamos a 2021, los primeros meses de este año, hemos visto que el portafolio de colocaciones está más o menos estable, pero eso responde, uno, a la estacionalidad, pero también a que la velocidad de recuperación de la economía ha sido más lenta en los primeros meses del año, en lo que uno podría haber podido estimar. Quiero destacar acá, y eso explica también el crecimiento que observamos en 2020, que al igual que en otras economías de la región, el sistema financiero del Paraguay se movió el año pasado en un marco regulatorio que le dio flexibilidad y que le permitió jugar un importante rol contracíclico. Tengamos en cuenta que el Banco Central, el gobierno, tomaron diversas medidas de reprogramaciones, refinanciamiento de cartera, flexibilización de provisiones,
cambios en el encaje, y todo eso configura un escenario que permitió a los bancos dar flujo a la economía y hacer que esto fuera más dinámico, contribuyendo entonces a mermar en la medida de lo posible los efectos derivados de la pandemia. Vamos ahora a la lámina número 6, por favor. En el mismo sentido, los créditos con garantía FOGAPI sin duda potenciaron el crecimiento de la industria el año pasado y esperamos que este año también va a ser así. Fíjense en el gráfico del lado izquierdo, los créditos con garantía FOGAPI de bancos, financieras y cooperativas representan alrededor de un 3,5% del stock. O sea, es una herramienta importante y que ha ayudado a apuntalar la entrega de créditos. Si vemos en el gráfico del lado derecho, vemos que a dónde están estos créditos. Están en pequeñas empresas, en medianas y en microempresas. Y eso es congruente, ¿cierto? Con el desarrollo, con lo establecido y con lo que se pensó al desarrollar el programa. Así que es una buena medida de potenciar y ayudar al crecimiento de la economía. Vamos ahora a la lámina número 7. Y aquí queremos abordar relativo a la diversificación del portafolio de colocaciones. El crecimiento que comentaba al inicio de la presentación sin duda ha favorecido la diversificación de las colocaciones por sector económico. Esto para nosotros es importante. En la medida, un sistema es más sólido, un sistema financiero es más sólido en la medida que hay más diversificación. Y esa diversificación contribuye sin lugar a dudas a la economía. El segmento agrícola, que por tradición es muy importante para la banca y para las financieras, ha disminuido su participación dentro del portafolio total de colocaciones de rango sobre el 16% a valores cercanos al 15, 14,5%, o sea, baja. Por su parte, consumo y comercio al por mayor se mantienen relativamente estables, pero observamos que sectores como construcción, como industria y sectores vinculados a segmentos de consumo van avanzando lentamente en su crecimiento, y eso es una señal buena que esperamos que se vaya incrementando en los próximos años. Quiero referirme también al segmento de vivienda. La AFD ha hecho un trabajo importante para dar dinamismo a los créditos de más largo plazo, para poder financiar viviendas, y eso se ha reflejado en que los créditos de vivienda han ido incrementando su participación sobre el total de las colocaciones, a rangos cercanos al 4%. Aún así, la participación de los créditos hipotecarios en el sistema financiero de Paraguay es bastante acotada. Si comparamos con Chile, por ejemplo, el sistema local, más o menos las colocaciones hipotecarias 31% de la cartera de crédito. Denme un segundo que tengo un problema con la conexión, ahí sí. En Perú, la cartera hipotecaria representa en torno a un 16% de las colocaciones de la banca múltiple. Entonces creemos que hay espacio para seguir incrementando los créditos hipotecarios. Eso también contribuye a darle dinamismo a otros sectores de la economía relacionados a construcción y también permite que las personas vayan accediendo a vivienda. Vamos ahora a comentar lo relativo a la banca digital en esta lámina. Principalmente nosotros como clasificadora y en todos los reportes que emitimos consideramos que la digitalización y el uso de canales alternativos es prioridad en una industria financiera para que pueda avanzar en eficiencia. Hay que tener en cuenta que los márgenes operacionales, los niveles de ingreso de los sistemas financieros están presionados porque estamos en un contexto de bajas tasas de interés, pero también están presionados porque hay mucha liquidez. Entonces, ¿cómo yo hago frente como entidad a márgenes financieros más presionados? A través de eficiencia. La digitalización es un paso clave para conseguir eficiencias. Y aquí nos parece importante comentar en el gráfico de la izquierda cómo han evolucionado el número de operaciones mensuales con tarjetas de crédito, y en el color rojo tenemos las compras en Internet, por medio de Internet. Vemos cómo esas barritas rojas se incrementan paulatinamente desde el inicio prácticamente de la pandemia y van ganando mayor importancia. Es un avance tímido, pero es un avance, y esperamos que tanto las instituciones como las personas, los usuarios, ¿cierto?, las empresas, vayan haciendo uso cada vez más de medios digitales. Eso contribuye a la calidad del servicio, pero también contribuye a la eficiencia que pueda tener una industria financiera.
Si vemos, por ejemplo, al lado derecho el número de operaciones mensuales con tarjeta de débito, ahí prácticamente las compras por Internet son muy bajas. Y eso es una diferencia que existe con otros sistemas financieros de otros países. Así que esta es una clave que nosotros consideramos para que el sistema pueda avanzar en eficiencia y hacer frente a márgenes más ajustados. Avancemos ahora a la lámina 9, por favor, Andrea. En esta misma línea, en esta gráfica tenemos la evolución de la estructura física de la industria de bancos. Estamos mostrando acá la evolución de sucursales, de personal, de cajeros automáticos y de corresponsales no bancarios. En los sistemas financieros de la región y en el mundo, lo que uno está viendo es que están coexistiendo dos sistemas de atención o dos canales de atención. No es que desaparecen las sucursales físicas, sino que se disminuyen, los bancos mantienen sucursales físicas, pero en el fondo las complementan con canales alternos. Y aquí está pasando algo parecido, pero a una velocidad más lenta. Estamos viendo cómo las sucursales, en el caso de la banca, ¿cierto?, van bajando en el periodo de manera lenta, pero disminuyen, y mientras que los corresponsales no bancarios se incrementan de forma relevante. Los corresponsales no bancarios son una estructura de atención liviana que tienden a bancarizar muchos lugares de la población y por lo tanto favorecen la eficiencia. En la lámina siguiente tenemos un gráfico bastante similar, pero en este caso es la estructura física de las industrias financieras. Es bastante parecido, vemos cómo las sucursales bajan, los corresponsales bancarios tienden a incrementarse, pero aquí también hay que considerar que las estadísticas que estamos mostrando incorporan fusiones o traspasos de financieras a bancos, por eso también pueden estar distorsionadas. Pero en general nos quedamos con que las sucursales físicas de la industria se han ido adaptando, han ido disminuyendo paulatinamente y que eso se traduce en mejoras en eficiencia. Vamos a abordar ahora el perfil financiero de la industria de bancos y financieras en los últimos años. Eso lo vamos a partir con la lámina 12, por favor. En esta gráfica tenemos una evolución del resultado operacional bruto. Vemos aumentos paulatinos en la medición y me voy a referir principalmente a diciembre de 2020. Vemos cómo el resultado operacional bruto baja, reflejando lo que comentaba antes, menores tasas de interés, mayor liquidez, por ende mayor competencia, menores transacciones, ¿cierto? Cambios en la configuración de los portafolios. En la contraparte viene porque el costo de fondo para las instituciones también bajó. Pero así todo, ¿cierto?, el resultado operacional bruto disminuye, aunque nos parece que se sostienen niveles adecuados. Lo mismo estamos observando en los primeros meses de 2021. Vamos a la lámina 13, por favor. En la misma línea tenemos acá la evolución de los gastos de apoyo. Y vemos cómo estos se incrementan, pero de manera muy, muy paulatina. Y en esta lámina queremos referirnos a lo que sucede entre 2019 y 2020. Los gastos de apoyo se mantienen prácticamente estables, y eso es una muy buena noticia, porque estábamos en un escenario, ¿cierto?, de márgenes operacionales más bajos. ¿Qué hay aquí? Las diversas instituciones que nosotros vemos en Paraguay han venido invirtiendo en tecnología, han potenciado medios una mayor productividad, así como también un control de gastos. Y eso se refleja en la medición que estamos viendo, ¿cierto?, con gastos de apoyo muy estables en el último periodo. Pasemos ahora, Andrea, a la lámina 14, por favor. Acá cambia un poco el panorama de las tendencias que veíamos en la lámina anterior. Tenemos acá la evolución del gasto por previsiones y vemos cómo este tiene bastantes fluctuaciones en el periodo bajo análisis. La evolución del gasto en previsiones responde principalmente al comportamiento de la cartera, a la morosidad, y en ese sentido, ¿cierto?, mayor deterioro del portafolio, mayor mora de clientes individuales repercuten en la medición del gasto por previsiones. Particularmente en 2020 nosotros observamos cómo se incrementa el gasto en previsiones, pero de manera muy acotada, lo que es una buena señal. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento que es bastante bajo o acotado, ¿cierto?
está principalmente casi al fines de 2020, la economía mostró un mayor dinamismo y eso contribuyó a mantener acotados los niveles de morosidad hacia el cierre del año. Pero también está detrás las medidas que tomaron las diversas instituciones, acorde con el marco legal, que permitieron contener los niveles de morosidad y también de gasto por previsiones. Entonces, hoy día tenemos un indicador que muestra una evolución positiva, ¿cierto? No se incrementa de manera importante. Pero aquí también nos parece importante comentar que en Paraguay el sistema de constitución de previsiones es en base a pérdida incurrida, o sea, un cliente, un deudor, cae en morosidad y se van constituyendo previsiones. Más previsiones genéricas que complementan las mediciones, pero en otras economías, en otros países, los modelos de previsiones son más sofisticados y son en base a pérdida esperada, que consideran el comportamiento histórico de la cartera y permiten predecir mejor los niveles de riesgo. Entonces, nosotros observamos en nuestros países una mayor exigencia por el lado de la constitución de previsiones. Avancemos ahora a la lámina 15. Esta lámina nos sintetiza o nos resume el comportamiento de las tres variables que comentamos antes. Tenemos la evolución de la utilidad para bancos y financieras y vemos entonces cómo el indicador se comporta en función de lo que pase con el gasto por previsiones, los gastos de apoyo y con el margen operacional. En diciembre de 2020 se contrae principalmente por los menores ingresos, y también por el avance acotado del gasto por previsiones. Pero nos parece que, en resumen, es un desempeño bastante razonable para el contexto económico que vivió el Paraguay y que sin duda han vivido todos los países del mundo. A abril de 2021 también vemos un desempeño financiero bien razonable. Creemos que es importante acá que la economía vaya tomando mayor velocidad. Si la economía se va moviendo más rápido, va a potenciar que la banca fortalezca los niveles de ingreso, tanto por crédito como por otros negocios, o sea, a la medida que se vayan generando también negocios complementarios. Y también una mayor actividad económica va a favorecer la calidad del portafolio de crédito y va a contribuir a la evolución de la utilidad. En la lámina siguiente, que es la lámina número 16, Andrea, tenemos la evolución de los indicadores relevantes. Estos son indicadores que nosotros continuamente estamos monitoreando junto a las otras variables que comentaba. El primer indicador es el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio y vemos cómo cierto baja, que es lo que yo les decía. Es un indicador que está presionado por las variables que comenté anteriormente. La buena noticia es que el indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio también disminuye, pero en este caso mejora, porque nos está reflejando una mejor eficiencia operacional. El gasto por previsiones se incrementa en algunos periodos y por lo tanto entonces presiona la capacidad de generación de resultados. Y tenemos al final el resultado antes de impuestos sobre activos totales promedio. Y aquí, por ejemplo, abril de 2021, el nivel de rentabilidad en términos anualizados era un 1,7%. Previo a la pandemia, el sistema de bancos y financieras registraba indicadores de 2,4, 2,5%. Entonces estamos viendo cómo tenemos una rentabilidad más presionada y por eso entonces es clave lo que se puede ir haciendo en eficiencia, que es una variable que las instituciones sí pueden manejar. Y también es importante mantener una visión conservadora de los portafolios en un escenario que todavía tiene incertidumbre y que sigue siendo bien desafiante. Fabián ahora va a continuar con nuestra visión respecto a la calidad de la cartera de crédito. Dale, Fabián. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandra, por la introducción. Ahora yo les voy a hablar sobre qué ha pasado con la calidad de cartera de crédito del sistema financiero paraguayo. Vamos a comentar cómo ha sido la evolución en los últimos años y también qué es lo que ha pasado en la pandemia, que obviamente es lo más interesante de analizar dado el contexto en que estamos. También voy a comentar cuáles han sido las medidas de flexibilización que se han otorgado y cuál ha sido el impacto y la magnitud de estas en el sistema financiero. Si puedes avanzar, Andrea, por favor. Muchas gracias. Aquí vemos la evolución de la cartera vencida a través de los años. Cartera vencida que considera la morosidad con
la mora mayor a 60 días sobre el total de créditos. En general vemos que el indicador ha fluctuado en rango entre 2 y 3%, manteniéndose más o menos en esos rangos. Obviamente, eso sí, considerando los cierres de cada año, es decir, a diciembre. Y si se fijan, en 2020, producto de la pandemia, los niveles de morosidad exhiben un pequeño descenso en comparación a lo que había sido 2019. Ahora, ¿por qué exhiben un descenso en los niveles de morosidad? Y esto tiene que ver principalmente por las distintas medidas de flexibilización que otorgó el sistema financiero y las entidades del Estado. Medidas que, si no se hubiesen otorgado, probablemente los niveles de morosidad hubiesen sido mucho más altos que los que estamos viendo ahora. ¿Qué medidas de flexibilización se tomaron? Las más importantes fueron las reprogramaciones de crédito, que en general se extendieron los plazos de los créditos, se dieron periodos de gracia entre 2 a 6 cuotas, dependiendo un poco del sector de la empresa, el tipo de institución. Y en general todo esto fue dando un mayor alivio financiero a los deudores. También se entregaron nuevos créditos relativos a las medidas COVID-19 que incluyeron diferimiento de previsiones, lo que desde el punto de vista bancario obviamente permitía estar más expeditos o entregar créditos de forma más fácil. En general todo eso, como les comenté, permitió mitigar el aumento de la morosidad y que ésta no se disparara. También lo que comentaba Alejandra, los créditos con garantía FOGAPI fueron muy importantes en este periodo, dado que permitieron dar alivio a los deudores, en general pequeñas empresas, como comentaba Alejandra. Es un crédito que tiene una garantía estatal, que desde el punto de vista del banco es un crédito de bajo riesgo por esta garantía, y desde el punto de vista del deudor obviamente tenía una menor tasa. Y comentar también que la mayor reapertura comercial que se fue dando en los meses posteriores a la pandemia también apoyó a que los ratios de morosidad se mantuvieran controlados. Abril de 2021, eso sí, se observa un incremento de la morosidad, pero por ahora esto estaría más bien referido a las características que tiene el sistema financiero, que muestra un mayor dinamismo en el segundo semestre del año e incluso disminuciones en la morosidad. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver cuáles han sido las medidas especiales que se han otorgado a lo largo del tiempo. Como pueden ver, no solo se han otorgado medidas durante la pandemia, sino que desde mucho antes. Un mecanismo tradicional es el de la cartera reestructurada y refinanciada, que da alivio a los deudores cambiando ciertas condiciones en el contrato de crédito, y esta cartera se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, no superando el 3,5% de la cartera. Más adelante, en 2016 y 2019, aparecen medidas especiales de apoyo a los sectores agrícola y ganadero. Como bien deben saber, estos sectores se han visto afectados en algunos años por diversos eventos climáticos, lo que obviamente presiona su capacidad de pago de este sector. Y en esos años se dieron medidas de flexibilización enfocadas en estos sectores, muy contrario a lo que fue en 2020, que la pandemia fue mucho más masivo y de carácter transversal. En general, se puede observar que las medidas excepcionales relativas al COVID-19 alcanzaron 18,4% de la cartera en 2020, y que si se suma a la cartera reestructurada y refinanciada, sumaban alrededor de un 20% de la cartera. Las medidas especiales de COVID, como les comenté, están básicamente repartidas en reprogramaciones y en créditos nuevos con diferimiento de previsiones. Es un porcentaje alto este que estamos viendo, pero sin duda, si no se hubiesen otorgado estas medidas, obviamente la situación podría haber sido mucho peor. Y este porcentaje está en línea con lo que hemos observado en otros sistemas financieros de la región. Así que en este contexto está todo bastante en línea con otros países. Ahora bien, eso sí hay que destacar que es todo un foco de riesgo todavía, dado que hay que ver qué va a pasar con la evolución de
de estos deudores y qué va a pasar también con la evolución de la pandemia, que obviamente podría presionar más adelante el gasto en previsiones. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver la evolución de la cobertura de previsiones. Básicamente, este indicador nos dice cuánto colchón tienen los bancos para cubrir su cartera con problemas, en este caso la cartera vencida. Entonces, tomando en consideración eso, lo ideal es que este indicador se encuentre por sobre una vez, lo que, como pueden ver en el gráfico, se ha mantenido satisfactoriamente a lo largo de los años. Incluso en 2020 se ve un incremento del indicador, el que obedece principalmente a la disminución de la morosidad y también a medidas más conservadoras por parte de algunos bancos. Eso sí, en abril de 2021 se observa un descenso, pero esto estaba en línea con lo que les comenté anteriormente de que hubo un aumento de la morosidad en estos meses del año. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver la evolución de la clasificación de los deudores del sistema bancario. Aquí el sistema financiero clasifica a los deudores en una categoría dependiendo de su calidad crediticia. Por ejemplo, el 1 tiene que ver con deudores que tienen una muy buena calidad crediticia hasta llegar al 6, que son los deudores con menor calidad crediticia, que tienen menor probabilidad de pago, o también podría ser que tengan una alta morosidad. Entonces, en general, si nos concentramos en la categoría 6, que es la de peor calidad crediticia y que por ende conlleva un mayor gasto en previsiones, podemos ver que en 2020 esta se mantuvo relativamente estable, distinto al caso en 2016, donde alcanzó un mayor volumen respecto al total de la cartera. Y esto, lo que pasó en 2016, también tuvo que ver con los eventos climáticos del sector agrícola y ganadero. Ahora, ¿por qué se mantiene estable en 2020 la categoría 6 o las 5 o 4, que son las peores? Esto tiene que ver también con las medidas de flexibilización que se otorgaron, que en el caso de ciertos clientes que cumplían algunos requisitos no vieron perjudicada su categoría de deudor. Por ende, si estas medidas no hubiesen estado, probablemente la categoría 6 o 5 o 4 hubiesen tenido una mayor proporción en este gráfico. Entonces, por eso hay que estar monitoreando qué va a pasar con estas categorías en los próximos meses, una vez que las medidas de flexibilización se vayan atenuando y veamos cómo va la evolución de la pandemia. Ahora, Andrea Gutiérrez les va a hablar sobre el fondeo de liquidez del sistema financiero, además del respaldo patrimonial. Gracias, Fabián. Hola a todos, buenas tardes. Efectivamente, yo voy a partir con la parte de fondeo y liquidez. En nuestros reportes a lo largo del tiempo hemos comentado que la estructura de financiamiento de la industria continúa estando concentrada en el fondeo tradicional. Esto significa que está concentrada en depósitos con minoristas e institucionales. Sin embargo, con el pasar de los años, hemos destacado que hay un financiamiento que proviene de otro tipo de entidades, tanto locales como extranjeras, que han podido aportar diversificación y además un financiamiento de más largo plazo, que viene siendo la barrita verde en las columnas que ustedes pueden ver a los cierres de cada año. Por otro lado, las emisiones de bonos, que son la barrita gris a lo largo de los periodos, son acotadas y refleja un sistema de capitales que es poco profundo. ¿Qué es lo que vimos en 2020? Vimos un avance en los depósitos a la vista, que viene siendo la parte de la barrita turquesa, que alcanzó un 51% del total de pasivos de la industria de bancos y financieras, consistente con mayores niveles de liquidez en la economía, gracias a todas las medidas que Ale y Fabián comentaron hace unos instantes. Por otro lado, el financiamiento de entidades del exterior, que viene siendo la barrita verde que les comentaba, disminuyó a rangos del 10% acorde con esta mayor liquidez en el mercado. Pero vemos que se mantienen niveles altos, tenemos financiamiento de depósitos a la vista y depósitos y captaciones, que a diciembre y abril se mantienen en rangos relativamente estables. En la siguiente lámina podemos ver cómo los depósitos bancarios sostienen niveles altos y son estables. Las personas y las empresas, es importante mencionarlo, han ido postergando sus decisiones de gastos y de inversión, manteniendo las inversiones en el sistema, dado un contexto de alta incertidumbre.
Eso ha permitido finalmente que los depósitos y la captación y los depósitos a la vista se incrementen, como lo podemos ver hacia el cierre del 2020 y como vemos en abril del 2021. El alto nivel de los depósitos a la vista, favorece al final el costo de fondos de las entidades y eso hace también que beneficie el margen operacional. Eso es bastante importante porque, como ustedes pueden ver, a diciembre de 2020 la barrita de los depósitos a la vista, que viene siendo la barrita turquesa, crece de manera bastante importante y a abril continúa su tendencia positiva. Eso va a favorecer obviamente el costo de fondos, que está en rangos históricamente bastante bajos. En términos de los niveles de liquidez, acorde a un mercado de capitales que es poco profundo y que el financiamiento de las entidades financieras son de corto plazo, el sistema de bancos y financieras ha operado con un importante nivel de liquidez que compensa en parte estos riesgos que les mencioné. Y ante el desarrollo de la pandemia, durante 2020 y lo que va del 2021, este comportamiento no ha sido la excepción y se observan muy buenos niveles de liquidez en el último periodo. Las distintas instituciones bancarias han hecho uso de las medidas implementadas por el Banco Central de Paraguay, lo que ha conllevado un fortalecimiento importante de los niveles de liquidez. Otra cosa importante a destacar, como ustedes pueden ver en el gráfico, las barritas de color turquesa, que es la caja disponible, ha aumentado de manera bastante significativa y además las inversiones en Banco Central también, que vienen siendo las barras más oscuras. Eso permite compensar cualquier shock de estrés o cualquier problema de potencial de iliquidez en el mercado, ya que la caja y el Banco Central, los papeles del Banco Central, se consideran activos bastante líquidos, que pueden estar disponibles prácticamente de manera instantánea. En términos ya, ahora pasando, vamos a ver qué es lo que nosotros vemos en términos del respaldo patrimonial. Y en ese sentido, nosotros vemos que la industria, aquí estamos viendo solo la parte bancaria, no estamos considerando las financieras, el indicador de Basilea es bastante sólido, muy por sobre el límite normativo. Y a pesar de durante todos los periodos se ha mantenido en rangos bastante elevados. Esto está incluso por niveles por sobre lo que hemos visto en otros países de la región, y esto es bastante importante porque permite y le da holgura a los bancos para hacer su rol clave en la parte del desarrollo de la economía y en contextos como este de la pandemia, en que la economía se ha visto bastante perjudicada, poder empezar a darle un poco más de dinamismo y de impulso a la economía. ¿Qué es lo que vimos en diciembre del 2020 y qué es lo que vemos en abril? Es que el indicador de Basilea se fortaleció. A diciembre del 2020 alcanzó rangos del 19,1% versus un 17,2% que veíamos a diciembre del 2019. Este crecimiento fue bastante importante y estuvo influenciado por dos partes. Una, por la retención de las utilidades obtenidas en 2019. La industria financiera en general retiene porcentajes importantes de las utilidades para ir fortaleciendo el capital de los bancos. Y además hubo un decrecimiento en los activos ponderados por riesgo. Eso hace que el indicador como porcentaje se fortalezca. ¿Y qué es lo que vemos a abril? Es que continúa esa tendencia positiva, se fortalece alcanzando rangos bastante históricamente altos, llegando al 22,1%. Pero, ¿qué es lo que se espera ya en el mediano plazo? Es que una vez que la economía empiece a dinamizarse un poco más y los bancos empiecen a estar un poco más activos en el rol de entrega de crédito y sus activos ponderados por riesgo, por ende, empiecen a crecer, este indicador de Basilea empiece a disminuir y a retornar a niveles post-pandemia, en rangos más o menos del 17%, 18%, pero siempre manteniendo una holgura bastante importante con respecto a los límites normativos. Eso le da, esta holgura que tiene con respecto a los límites normativos, le da una solidez bastante importante al sistema y comparado con otras industrias está bastante holgado. Ahora le voy a dar el pase a Alejandra para que vea la parte del escenario competitivo y los desafíos de la industria para los próximos periodos. Gracias, Andrea. Quería referirme solo un cortito a alguna consulta que había en el chat antes de continuar. Nos preguntaban por qué hacíamos referencia solo a los bancos y no a las financieras. La verdad que todas las estadísticas que tenemos preparadas, con excepción de lo que comentó Andrea y alguna otra
excepción que hemos ido señalando corresponden al sistema de bancos y financieras. Nosotros estamos trabajando con el consolidado, que es lo que hacemos también para nuestros reportes. A eso nosotros le denominamos sistema financiero porque es la parte regulada que nosotros analizamos y ahí están las entidades que nosotros clasificamos. Hago esa salvedad porque para que se pueda ir entendiendo lo que estamos hablando. Me voy a referir ahora a la última parte de la presentación. Vamos a comentar algunos aspectos del mapa competitivo y los principales retos o las conclusiones que vemos para la industria. Vamos a la lámina 29, Andrea, por favor. En Paraguay operan 17 bancos, 8 financieras, y nosotros hemos visto un cambio en la configuración del escenario competitivo. Principalmente hemos visto cómo los bancos grandes, ahí más abajo en el pie están las notas, ¿cierto? Pero los bancos de mayor tamaño, cómo disminuyen su participación en el total de colocaciones y cómo los bancos medianos, con cuotas de mercado entre 5 y 10%, empiezan a avanzar. Estos bancos medianos que han hecho se han enfocado en nichos específicos, no en los segmentos tradicionales, han ido abordando más intensivamente segmentos de consumo, nuevos productos, servicios, etcétera, con una cercanía y han ido potenciando su crecimiento. Ahora bien, dada la cantidad de actores que hay en Paraguay en este sistema regulado, ¿no? Y también el tamaño de la economía del país, nosotros creemos que todavía hay espacio para que se sigan consolidando ciertas estructuras, por fusiones, por absorciones, porque obviamente las entidades van a ir buscando economías de escala en la medida que sus márgenes y sus niveles de rentabilidad se acercan a los de industrias que son más competitivas. Así que creemos que aquí todavía hay espacio para que se vayan dando cambios en el entorno competitivo. Vamos a la lámina siguiente. Al inicio de la presentación yo les decía que había un crecimiento, obviamente más lento, producto de las condiciones económicas, los efectos de la pandemia, pero que el sistema financiero ha crecido y eso ha llevado a una mayor profundidad del sistema. Tenemos dos estadísticas acá, la estadística de crédito, el total de créditos sobre el PIB y la estadística de depósitos sobre el PIB. Y vemos avances lentos pero constantes en el periodo analizado y eso refleja entonces una mayor profundidad que más personas acceden a servicios financieros regulados. Ahora bien, si nosotros vemos estos indicadores en otras economías, estos indicadores pueden llegar al 70 o al 80%, o sea, aquí hay un espacio grande para que se siga potenciando el sistema y también para que pueda contribuir al desarrollo de la economía. Vamos a la última lámina de lo que es esta parte y aquí un poco para reflejar lo que decíamos antes. Tenemos acá la evolución de las tasas de las tasas de interés en moneda local. Escogimos dos indicadores, la tasa de los préstamos comerciales a más de un año y la tasa de los préstamos personales de consumo mayor de un año. La serie va desde 2006 a mayo de 2021 y si uno ve las puntas, sin duda estamos hoy día en un escenario de tasa de interés más baja. Esto, como les decía, presiona los niveles de spread y por lo tanto hace que la búsqueda de eficiencia sea más importante para compensar un contexto de tasas de interés más baja. Si bien la banca y las instituciones financieras acceden a un costo de fondo menor, como comentaba Andrea, de todas formas los efectos en los ingresos en el margen operacional son bastante importantes y por ende el manejar otras variables para sostener una buena capacidad de generación resultan relevantes. Vamos ahora a comentar las principales conclusiones o consideraciones de nuestra presentación. En primer lugar, el sistema de bancos y financieras, en nuestra opinión, ha mostrado un desempeño adecuado en un entorno que sin duda ha sido complejo. Consideramos que el nivel de crecimiento, la evolución de los niveles de utilidad ha sido bastante razonable y es acorde también a las medidas que se tomaron para que este sistema financiero jugara un importante rol contracíclico. No obstante, como Fabián señaló en la presentación, en su parte, es relevante y continúa siendo muy importante cómo se va monitoreando la cartera de créditos. Es importante mantener una visión conservadora porque nosotros creemos que todavía puede haber una presión por ese lado
el contexto económico sigue siendo desafiante y la evolución de la pandemia, sin lugar a dudas, que también lo es. Y la industria tiene espacio, ¿cierto?, para continuar ganando productividad y eficiencia. Yo les comentaba algunas estadísticas de Banca Internet, de sucursales, y eso todavía está lejano a lo que vemos en otros países que han ido avanzando más rápido en ese aspecto. Los niveles de capital, como dijo Andrea, se sostienen en rangos altos y es importante que estos niveles sigan siendo altos, dado el contexto económico en el que estamos y las características del sistema. Y también nos parece importante que la industria continúe transitando hacia estándares internacionales en aspectos relacionados, por ejemplo, con la información financiera, que llevan, entre otras cosas, a modelos de provisiones bajo modelos de pérdida esperada, relacionados también con la gestión de capital, ir incorporando cada vez más los aspectos que considera Basilea III, entre otras materias. Con esto concluimos, damos espacio si hay alguna consulta y les agradecemos la atención esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, Fabián, Andrea, ¿verdad?, por la excelente presentación y también por la predisposición para poder realizar esta charla finalmente, ¿no? Como bien dijiste, Ale, estamos abiertos para lo que son preguntas y respuestas. Pueden usar el chat para el efecto. Tenemos, de hecho, un par de preguntas. Las voy a buscar rápidamente. Ahí Hugo Dolphin Marín pregunta, ¿cuál es el índice de Basilea mínimo aceptable? A ver, en este caso, como clasificadores, ¿cierto?, nosotros siempre esperamos que exista una holgura material respecto de lo que son respecto a los límites regulatorios. Porque obviamente pueden haber efectos o factores de estrés que pueden presionar la capacidad de generación de una entidad y por ende afectar el nivel de capital regulatorio. En general, en Paraguay, nosotros, por las mediciones que tienen, los límites, pensamos que sobre el 14% es algo muy holgado y es algo muy, muy positivo. Obviamente, a veces hay desviaciones sobre eso y ahí lo importante es conocer los planes que tenga la entidad de ir reteniendo utilidades a futuro. Las entidades también pueden manejar el ritmo de crecimiento en caso que a veces vean presiones sobre el indicador. O sea, uno ve el indicador, pero también ve cómo es la gestión de capital al interior de una organización. Así que todo eso configura la evaluación de un índice específico. Muchas gracias, Ale. Y tenemos una segunda pregunta, en este caso de Diana Méndez Cardoso. La pregunta dice, ¿cómo afecta la inflación a los depósitos y ahorros a plazo? Ahí depende de la forma de los depósitos que tenga cada banco, finalmente. En Paraguay ha mostrado un nivel de inflación bastante controlado, ha sido una de las bondades del sistema. Así que en ese contexto es una característica que los clasificadores internacionales incluso destacan. Ha habido un buen manejo ahí y esperamos que eso se mantenga, sin lugar a dudas. Perfecto, vale, muchas gracias. Esperamos unos segundos a ver si aparece una nueva pregunta. Caso contrario, daremos por finalizada esta charla. Hay una pregunta de Francisco Javier Barreto Ortiz que dice, ¿cuál es su opinión sobre la evolución de los niveles de morosidad de los préstamos COVID del sistema? Ahí eso está bastante relacionado con lo que comentó Fabián. No sé, Fabián, si quieres comentar algo, yo después complemento. No, yo contesto esa pregunta. Sí, hasta la fecha lo que hemos visto en la estadística es que las tasas de repago de esta cartera ha sido buena y eso es algo también que nos han comentado las instituciones que clasificamos. Ahora bien, esto hay que estar atento, obviamente, si este grupo de clientes que tuvo estas flexibilizaciones va a poder mantenerse estable, sólido con los meses que vienen de evolución de pandemia. Eso es lo clave ahora, dado que hubo un importante también diferimiento de previsiones asociado a estos clientes. Eso más que nada respecto a nuestra opinión, pero hasta el momento ha habido una buena tasa de repago en estos casos. Así es.
Lo que hemos visto, como decía Fabián, es una buena capacidad de pago en los deudores. No obstante, todavía hay que ir viendo cómo se siguen comportando los otros portafolios o de otras medidas. Así que esto no ha terminado, si uno lo puede decir, y por eso también hacíamos hincapié en seguir monitoreando la calidad de cartera del sistema. Claro, esto todavía es dinámico y Así por ende es. variable. Claro. Perfecto. Chicos, yo les agradezco en nombre de la CNB, sinceramente. El público también está expresando sus gracias, así que nuevamente los agradecimientos pertinentes a FLRate en nombre de, bueno, Betsy, con quien yo trabajo, ¿verdad?, directamente, y a ustedes como disertantes, ¿no? Ale, Fabián y Andrea, muchísimas gracias por estar presentes. No, muchas gracias a usted y por la atención. Y bueno, a seguir cuidándose porque esto ha sido un desafío grande para todos, así que esperamos que estén muy bien y que el país también vaya recuperándose, que es lo que todos esperamos, ¿no? Así que muchas gracias por la atención esta tarde. Tal cual. No, por favor, gracias a ustedes y recordamos que la presentación y la grabación estarán disponibles en el transcurso de los próximos días en la página web de la CNB, como así también los certificados les serán enviados a los participantes a sus respectivos correos electrónicos registrados. Muchísimas gracias a todos y buen resto de jornada. Muchas gracias, que estén todo bien, cuídense. Abrazo fuerte. Gracias.